Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Destructor primordial. Capítulo 2. Génesis primordial y el sueño no existía. Esas tres palabras, por sí solas, infundieron un gran horror en el corazón de Beerus. Ojalá fuera una broma. Deseaba que su actual esposa, como ella se hacía llamar, simplemente no lo supiera y que por eso se hubiera confundido cuando él le preguntó por qué no podía dormir. Y luego, cuando él insistió en el tema, reafirmó que realmente no tenía ni idea de a qué se refería. Esto parecía ocurrir alrededor del comienzo de la creación en este lugar, así que no habría sido demasiado difícil de creer, y eso fue lo que se razonó a sí mismo al principio. Después de incontables intentos fallidos por conciliar el sueño como deseaba, y sin éxito alguno, ya que ni siquiera un atisbo de somnolencia se había instalado como sin duda lo habría hecho ya si aún estuviera en su antiguo mundo, se vio obligado a aceptar la angustiosa realidad tal como era. Una de sus tres cosas favoritas en la vida, quizás la que más amaba, y la que más había practicado, era algo que, al menos por ahora, ya no podía hacer. Por mucho que lo deseara con todas sus fuerzas. Esa clase de revelación lo habría sumido en el pánico y, sin duda, habría encendido todas las alarmas. Este nuevo universo del que formaba parte estaba maldito. Para él, un lugar donde no existía el sueño era un lugar de pura tortura, algo que jamás habría permitido si hubiera tenido algún control sobre él. Una parte de él lo lamentaba en silencio. Gritaba de agonía. Maldecía a cualquier poder superior responsable de la existencia de este mundo, pues, en su opinión, había cometido el terrible error de no incluir el sueño desde el principio. Un concepto de suma importancia. Si estuviera solo, se imaginaba que ya habría perdido la cabeza y habría tenido un ataque de ira por ser incapaz de dormir, exagerando tanto el drama que Whis, si estuviera allí, tendría que intervenir y dejarlo incapacitado por su propio bien antes de que pudiera intentar alguna estupidez en su estado de angustia. Por suerte para él, no estaba solo al verse obligado a afrontar una verdad tan horrible. Él tenía a Gea. Y en ese preciso instante, ella le estaba ayudando enormemente a sobrellevar esa terrible e inescapable realidad mientras flotaban a la deriva en el vacío. Tranquilo, cariño, susurró la diosa con una sonrisa radiante, abrazándolo con ternura mientras le acariciaba suavemente la nuca con los dedos, masajeándole el cuero cabelludo. Con la otra mano le acariciaba la espalda con delicadeza, trazando con sus finos dedos un patrón aleatorio sobre su piel desnuda. No sé qué te ha preocupado tanto, pero recuerda que estoy aquí para ti, como seguro que tú estarás para mí. Ronroneó Beerus con profundo placer. Su mente se sentía como papilla bajo las manos de Gea. Cada movimiento de sus palmas y dedos le enviaba oleadas de dicha por todo el cuerpo. Sus ojos, entrecerrados, parpadeaban con dificultad, y su espalda se arqueaba con cada roce. Sus caderas se movían sutilmente al compás de sus caricias, mientras ella lo acariciaba con deleite. Y todo mientras, sin pudor alguno, restregaba su rostro contra la divina calidez de los pechos de la diosa, que se aplastaban contra sus facciones intrusas y se movían al compás de su cabeza. Su incomparable firmeza, elasticidad y suavidad convertían su amplio busto en el conjunto de almohadas más cómodo sobre el que jamás había tenido el honor de recostarse, en el que se había hundido profundamente, asegurándole una relajación natural mientras absorbía e inhalaba su aroma. Oh, podría quedarme así para siempre, pensó el dios, sumido en un profundo aturdimiento, mientras el impacto inicial de cruda y poderosa negatividad que había sentido al descubrir la inexistencia del sueño se veía atenuado por su cercanía a Gea. La diosa a la que acababa de conocer, y que, sin embargo, en ese preciso instante, ya se sentía como una parte inseparable de su ser. Jeje. Podemos quedarnos así todo el tiempo que quieras, Beerus, le dijo con una risita suave y cautivadora que le provocó un cosquilleo en el estómago. No me importa. Abrazarte así también me hace sentir de maravilla. NNRGH, te lo tomaré en serio. Murmuró entre sus pechos casi soñadoramente. Seguro que sí, cariño, dijo ella, riendo entre dientes al sentir cómo sus brazos, aún doloridos, se aferraban a su espalda. Entiendo tus pensamientos incluso sin palabras. Por cómo te aferras a mí, sé que no deseas separarnos. Oh, definitivamente no. Ella no sabía ni la mitad. Dejarla ir ya era un concepto extraño para su mente sentimental.
Una afrenta a la decencia misma, llegaría a decir. Sí, su molesta erección le dolía como una molestia entre sus cuerpos que se fundían, anhelando ser satisfecha, pero podía ignorarlo fácilmente. Por el momento, al menos. Porque si había alguien con quien estaría dispuesto a tener sexo después de una eternidad sin hacerlo, sería ella. No le cabía la menor duda. Ella era la diosa perfecta para él, la que cumplía con todos sus requisitos. La clase de diosa que podía despertar ese deseo en su corazón hedonista, un deseo que, de otro modo, permanecía latente ante sus otras ansias. Aquellas por las que, en su antiguo mundo, era conocido, además de por su inclinación a la destrucción. Comer, dormir, luchar si encontraba un oponente lo suficientemente decente, repetir. Probablemente podría haberle sacado lo último a Gea igual que lo primero, pues podía sentir un poder inmenso emanando de ella, pero la idea de golpearla le dejaba un sabor increíblemente amargo en la boca. En cuanto a lo primero, planeaba obtener una recompensa de esos enormes pechos suyos, porque definitivamente podía sentir la leche contenida y chapoteando dentro de ellos, esperando ser probada, en algún momento. Tal vez por esa misma época cedió a los deseos de su tercera pierna y, suponiendo que ella consintiera, claro, porque no era un animal, comenzó a darle lo que él denominó la experiencia deluxe del destructor. Lo cual, por mucho que Whis se hubiera reído de llamarlo así millones de años antes de conocer a Goku y su pandilla, él mismo atestiguaría que era un hombre perfecto. Su anterior pareja en la cama, una mujer guapa con una voz y una personalidad que le atraían, habría hecho lo mismo. Si no hubiera destruido su planeta y a su gente, incluida ella misma, antes por unas sábanas de mala calidad, y si varios de sus sirvientes más cercanos no hubieran intentado asesinarlo mientras dormía por orden suya, después de haber cometido el crimen. Todo, irónicamente, para proteger su mundo de él. Su idiotez fue una verdadera lástima. Sin embargo, se buscaron ese destino. De no ser por el ridículo intento de asesinato, con la comida medianamente aceptable y el buen rato que había pasado con la reina, probablemente habría perdonado la vida a su planeta, incluso con la ropa de cama tan mala. Al menos hasta que despertara de otra de sus largas siestas. ¿Sabes? Debo decir que estoy deseando presentarte a los demás. Sin duda han notado tu presencia desde que todo comenzó, así que estoy segura de que pronto te saludarán. Y si no, yo misma los llamaré. Porque no sería justo no darte, al menos, una cálida bienvenida a ti, mi esposo. Oyó decir a su esposa, con un tono de entusiasmo ante la perspectiva. El antiguo dios del universo 7 se limitó a gruñir en señal de asentimiento. ¿Cuántos más habría? 2. Un simple saludo a ellos le bastaba. Le daba igual conocerlos o no, con tal de tener a Gea. Porque ella era lo único que importaba en ese momento, en medio de aquel vacío casi sin vida. Un vacío que, esperaba, si no cobraba vida pronto para poner las cosas en marcha, al menos le traería consigo el concepto del sueño. De alguna manera. No tenía ni idea de cómo lo haría, pero más le valía que lo consiguiera. Beerus exhaló de repente con un escalofrío de placer mientras los dedos de Gea se enredaban en su cabello y le masajeaban el cuero cabelludo de la forma más deliciosa hasta el momento. Aquella caricia lo dejó atontado, al igual que el roce de sus dedos por su columna vertebral, que le hizo arquear la espalda y temblar, deseando más. MMMHMM. ¿Qué sonidos tan agradables emites, esposo? Comentó la morena con un tarareo musical que fue como una bendición para los oídos de Beerus, mientras descubría sus puntos más sensibles. Escucharlos de ti me produce una sensación indescriptible, y quiero experimentarla más. Y más lo recibía, pues sus caricias se centraban casi exclusivamente en sus puntos más sensibles. Decir que Beerus se derretía ante sus suaves dedos sería quedarse corto. La experiencia solo lo hacía más adicto a ella, sobre todo mientras permanecía tan profundamente acurrucado entre sus exuberantes pechos. Él estaba completamente a su merced y no tenía ningún problema con ello. Hay que reconocerlo, Beerus no creía haber sentido jamás una atracción tan grande hacia nadie como la que sentía hacia ella en ese momento. No la conocía desde hacía ni un día, ni siquiera ese día o el tiempo mismo podían existir todavía, y ya sentía que ella era la que lo completaba. Su presencia, su ternura, su voz, su personalidad, su cuerpo, sus atenciones, su olor. Era el paquete perfecto para él. Estar entre sus brazos y absorber todo aquello, por extraño que sonara viniendo de él, ya que no era precisamente un hombre poético o romántico, la alegría que ella brindaba a lo que de otro modo habría sido su alma atribulada, iluminaba su ser como incontables estrellas centelleantes que brillan en el cielo de un planeta.
No solo en sentido figurado, sino también en lo que él sentía como un sentido literal, ya que ella lo sostenía tan perfectamente, sí. Incluso sin poder dormir, esto se sentía así. ¡Oh, cielos! Exclamó Gea de repente, sacando a Beerus del estupor en el que deseaba permanecer el mayor tiempo posible, y para su gran disgusto, interrumpiendo sus cuidados. ¿Qué son esas cosas? ¿Qué? Esos. El destructor parpadeó al ver a la diosa mirándolos desde arriba, con su adorable y atractivo rostro reflejando una expresión de asombro infantil. Vencido por la curiosidad, apartó a regañadientes la cabeza de sus ojos flexibles y siguió su mirada con los suyos para ver por sí mismo qué había cautivado su atención. ¿Qué demonios? Sus ojos se abrieron de par en par al ver lo que eran esas cosas. O mejor dicho, cómo se veían a la distancia. Estrellas. No se parecían a las que conocía de su antiguo mundo. Más bien eran faros brillantes de luz celestial, en contraposición a bolas de gas caliente. Eran igual de deslumbrantes, si no más. Y lo sintió más de lo que vio, pues juntas iluminaban el universo primigenio. Su luz combinada hacía que las oscuras brumas centellearan suavemente al ser iluminadas por primera vez, y por un instante fugaz revelaron otra bruma bajo su resplandor que lo impregnaba todo. Una bruma incolora, invisible hasta entonces. Esto infundió una vitalidad significativa a lo que antes había sido un vacío oscuro y casi sin vida. Era casi como si las brumas cobraran vida y acogieran la nueva incorporación a la existencia. Cada una comenzó a arremolinarse y danzar suavemente por todo el universo, como si reconociera el cambio que acababa de experimentar, al encontrarse ahora bajo esas gemas celestiales. Eran incontables. Parecían interminables sobre nuestras cabezas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Pero Beerus lo sintió. Los sintió. A todos. Sabía el número exacto, absurdamente alto como era. Tan alto como el número de átomos en el cuerpo de un mortal promedio en su antiguo mundo. Un dato curioso que solo conocía gracias a una conversación casual que tuvo una vez con Whis, cuyo motivo había olvidado. Y lo supo. Con solo una mirada supo que existían gracias a él, por más desconcertante que pareciera. Su corazón y su alma le decían con una sola mirada que los había engendrado en la esencia misma de la existencia con la forma en que Gea lo había hecho sentir, y ahora todos estaban allí para quedarse. Una marca permanente grabada en su otro cuerpo. Una que ahora, con su mirada puesta de nuevo en ella, y con su ayuda, podía distinguir mejor su vaga forma a pesar de sus dimensiones increíblemente vastas. Una cúpula. Su otro cuerpo era una cúpula que parecía responder a su mejor comprensión de sí misma, su nueva naturaleza, descendiendo. Podía sentirlo, como cubría a Gea en todos los lados, sin apenas pensarlo dos veces. Beerus bajó la cabeza para contemplar lo que su otro cuerpo, a falta de un término mejor, le hacía sentir. Y fue entonces cuando vio lo que de alguna manera había escapado a su vista hasta ahora. Una vasta y aparentemente interminable extensión de tierra plana. Una que ahora, al concentrarse en ella, podía sentir las enormes profundidades que alcanzaba de arriba a abajo, abarcando una distancia que debía ser tan grande como la circunferencia del planeta Tierra, si no mayor. Y esa vasta extensión de la Tierra quedó sellada, en cierto modo, por su cúpula estrellada. Era como si su otro cuerpo fuera la tapa que cubría la Tierra, que tenía una forma mucho más discoidal que cualquier otra cosa, desde arriba. Tierra, Gea era la Tierra. Esa comprensión le llegó más tarde de lo debido, y con ella llegó otra. Una sobre sí mismo. Si ella era la Tierra, entonces que él estuviera encima de ella y la cubriera de esa manera significaba que él era el cielo, murmuró Gea con asombro. Sus ojos, sus preciosos ojos, casi brillaban beatíficamente mientras él la miraba y la veía maravillada ante su otra forma. Me acaba de venir a la mente. Esa palabra. Te sienta tan bien. A ti, con tu hermosa forma que creé. Con sus puntos brillantes, traídos por ti, ahora ilumina todo el caos que habito y me llena de alegría. ¿Eh? ¿Caos? Así llamaba ella al vacío en el que se encontraban. Da igual. Beerus dejó escapar ese detalle y se centró en lo que ella había dicho antes. O mejor dicho, la forma en que lo había dicho. Al oírla llamarlo su forma en singular y referirse a la cúpula como algo que ella había creado, en contraposición a su cuerpo físico que abrazaba con fuerza, algo despertó en él. No. Sería más preciso decir que le iluminó sobre una sensación que ya había tenido pero que no había logrado ubicar con precisión antes, a medida que sus sentidos se expandían casi subconscientemente sobre sí mismo. Ya se había equivocado antes.
La cúpula no era otro cuerpo suyo, ni un segundo cuerpo, aquella y el que Gea abrazaba, por absurdo que pudiera parecer a un observador externo, e incluso a él mismo si no se encontrara en la situación en la que estaba, eran, en un sentido muy literal, lo mismo. Dos caras de la misma moneda, para usar una analogía que había escuchado a menudo. Aunque parecían estar separados, no lo estaban. Estaban completamente conectados como un solo cuerpo singular, o forma, según la terminología de Gea. No era visible a simple vista, ni se podía interactuar físicamente con él, pero su cuerpo bípedo estaba sujeto a la cúpula. Una extensión de la misma, que tomaba forma humanoide por una razón que se le escapaba, en lugar de permanecer puramente, ¿cuál era el término correcto en este caso? ¿Celestial? ¿Elemental? ¿Primordial? Beerus no sabía muy bien qué era lo que mejor encajaba aquí, pero todos parecían lo suficientemente adecuados como para usarse indistintamente. Una cosa que sí sabía era que, al llegar a esa conclusión, su propia alma resplandecía en señal de reconocimiento a sus propios pensamientos. Reconocimiento de que son la verdad. Y otra cosa fue que Gea no era diferente, también se dio cuenta. Ahora podía percibirlo. Ella también estaba atada, igual que él. Su forma física, con la que interactuaba, no era más que una extensión de la tierra bajo sus pies. Una y la misma, dos caras de la misma moneda. Eso por sí solo habría sido todo un momento de revelación, del tipo que se ve en las bombillas, pero la cosa no terminó ahí. No. Había algo más para ambos. Algo más en su ser que él no había descifrado del todo, pero sentía que ya debería haberlo hecho. Fuera lo que fuese, le resultaba familiar, pero a la vez diferente y mucho más significativo para sus sentidos. Como algo que ya había experimentado, en cierto modo. Algo que lo unía a ella de una forma que las palabras jamás podrían expresar por completo. ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¿Tienes algún nombre para esos puntos brillantes, Beerus? Preguntó Gea, interrumpiendo sus pensamientos como una espada en el aire con su dulce y curiosa voz. Al fin y al cabo, son tuyos. Ah, emitió un sonido al comprender su pregunta, antes de responder casi automáticamente. Se llaman estrellas. Estrellas. La diosa repitió la palabra casi en un susurro, antes de que su sonrisa se iluminara con aún más ternura. Un nombre maravilloso para ellas que encapsula su esplendor, esposo. Su respuesta inmediata fue casi un supongo. O algo así como no es nada del otro mundo. Todo con un aire de desdén y un encogimiento de hombros ante algo que, más allá de la sorpresa por su origen, no le impresionaba en absoluto. Bonitas o no. Sobre todo teniendo en cuenta que no tenían otra utilidad que iluminar un lugar vacío que, de todos modos, ya podía ver sin ellas. Sin embargo, logró reprimir su reacción más instintiva. En ese instante, el destructor renacido vio una oportunidad para sacar provecho de la situación. Lejos de ser el más hábil en esto, pero aprovechando su oportunidad de todos modos, Beerus añadió. Así es. Y todos están a tu favor. HMM. Gea lo miró sorprendida. ¿De verdad? Sí, Beerus asintió con decisión, apoyando la cabeza en su escote, suave, acogedor y cálido. Disfrutaba de cómo su carne temblorosa cedía y se estrujaba con el movimiento, mejor que cualquier almohada que hubiera tenido jamás. Las creé para tu placer. Una muestra de gratitud por haberme creado y estar conmigo. En el mejor de los casos, era una verdad a medias. En el peor, una mentira descarada. Así de simple. Pero un sentimiento bonito que sonaba mejor de lo que él mismo había creado sin darse cuenta, debido a las vagas sensaciones que ella le había provocado, lo cual, en ese contexto, no sonaba del todo mal. Beerus no era muy dado a las cursilerías. Para ser sincero, normalmente le daban vergüenza ajena, pero si le apetecía, no dudaba en adentrarse en ese terreno. Y ahora mismo, en el regazo de su nueva esposa, sin duda le apetecía. Porque Gea claramente le creía, a juzgar por la forma en que lo miraba ahora, casi con los ojos llorosos ante su gesto, que para nada había sido involuntario. Oh, Beerus. Gea volvió a acercar su cabeza a su pecho y a hundir su rostro en sus senos. Beerus disfrutó enormemente de la sensación de plenitud que le rodeaba la cabeza y se abultaba alrededor de sus facciones, ahora ocultas. Un ronroneo escapó de sus labios, recorriendo la suave carne de sus divinos pechos, mientras él, con gran placer, inhalaba profundamente su aroma. Cierta parte de su anatomía se irritó aún más al presionarse contra su pecho. Otra señal de su placer y de su excitación. Pensar que tan pronto me ofrecerías semejante espectáculo. Mi gratitud es inmensa. Atesoraré por siempre esta parte de ti que me has permitido ver.
exclamó con el llanto más tierno que jamás había escuchado. Fue una sensación tan maravillosa que le derritió el corazón con tanta facilidad que, de no ser por el efecto que ella ya había tenido en él, se habría quedado completamente impactado por la sensación. Tal como estaban las cosas, al ver y sentir su reacción a sus estrellas, a Beerus se le ocurrió una idea para mejorar aún más la situación. ¿Cómo lograr que su afecto casi adictivo, se intensificara? La idea era algo que él sabía instintivamente que podía hacer incluso antes de intentarlo, debido a que esas lucecitas brillantes formaban parte de su esencia. Y con muy poco esfuerzo por su parte, lo que lo hacía aún mejor. Así pues, se concentró en ellos y creó una imagen en su mente. Una que su forma debía replicar visualmente para él. Todo para el deleite de Gea. Beerus no pudo evitar la sonrisa burlona que apareció en su rostro, enterrado entre sus pechos, mientras su forma respondía a su voluntad y hacía lo que se le ordenaba. MMRRMPH. Mira hacia arriba otra vez, Gea, hay algo aún más especial esperándote ahora. Susurró sobre su piel temblorosa. Las palabras, aunque apagadas, eran lo suficientemente audibles e inteligibles para que la diosa las oyera y comprendiera, pues él se negaba a apartar la cabeza del lugar donde la tenía. Sus cojines lo hacían sentir demasiado cómodo como para siquiera considerar hacerlo por su propia voluntad si no era necesario. Especial. Gea tanteó la palabra en su lengua como quien no entiende algo del todo. Marido, ¿qué quieres? HNGH. La pregunta que la diosa iba a formular quedó inconclusa con un jadeo de asombro mientras volvía a alzar la vista como él le había indicado. Sus ojos lo vieron de inmediato. Una visión imposible de ignorar por lo grandiosa que era para sus ojos inexpertos. Allí, ante ella, una buena cantidad de las estrellas de la forma celestial de Beerus habían obrado algo increíble para su mente. Habían comenzado a conectarse entre sí mediante líneas de luz hipnóticas y perceptibles que, de alguna manera, hacían que las estrellas conectadas brillaran aún más que las demás a su alrededor. Tomaron forma para ella. Una imagen que, con apenas un instante de contemplación, bastó para que Gea reconociera de qué se trataba. Sí misma. Sobre la piel estrellada del cielo resplandecía el retrato de Gea, su imagen plasmada en el lienzo celestial con un nivel de detalle asombroso para lo que lo componía. La réplica estrellada miraba fijamente a la verdadera Gea con una brillante sonrisa. Sus ojos estaban formados por lo que, sin que ella lo supiera, parecían galaxias espirales de color verde esmeralda, y su cabello y piel por lo que parecían nebulosas de un rico color marrón en distintas tonalidades. Todo ello resplandecía con tal belleza que era imposible describirlo con palabras, pues había sido inventado allí mismo. La diosa permaneció con la boca abierta, en un silencio atónito, durante un instante. Sus ojos, grandes y brillantes, estaban embelesados por su propia imagen, que la miraba desde la forma celestial de su esposo. MMMH, yo la llamo, constelación. La primera constelación, intervino Beerus. El sonido de sus palabras resonó en su pecho mientras él esperaba pacientemente su respuesta, que se hacía esperar. Constelación. Murmuró finalmente incrédula, pues no se lo esperaba para nada. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que se había quedado sin palabras. Beerus podría haberse conformado con eso, pero al sentir cómo el agarre de ella se intensificaba inconscientemente y el calor de su cuerpo contra el suyo aumentaba, se animó a dar un último paso más. Solo para reafirmar lo que deseaba de su esposa. Para ello, se devanó los sesos buscando algo que decir, algo que sonara romántico y empalagoso, algo que se le daba fatal y que normalmente ni se molestaba en intentar cuando alguien le llamaba la atención. Pero en esta ocasión, sentía que era necesario conseguir el resultado que más deseaba. Al no idear nada original rápidamente, puesto que no era el tipo de persona que se involucraba en romances propiamente dichos, sus recuerdos pronto despertaron algo que había escuchado hacía mucho tiempo en respuesta a su difícil situación. Al recordarlo, casi al instante se estremeció, pero logró controlarse. Sobre todo por la presencia de Gea, pero aún así. Incapaz de pensar en nada más, mentalmente dijo al diablo. Y canalizó la basura más empalagosa que jamás había escuchado de un romántico empedernido a una princesa alienígena tan vanidosa como el número de planetas en una galaxia con un retrato pintado. Fue algo que en su momento le provocó un escalofrío de disgusto al escucharlo él mismo, casi destruyendo el planeta en el acto por avergonzar sus oídos con su pretenciosidad, pero que al final conquistó a la chica con gran pompa. Y lo cual, a diferencia de aquel caso, sí se cumplió aquí en este contexto, en lo que a él respectaba.
Bueno, mucho más cierto que cuando lo había oído. Lo cual le facilitó repetirlo. Incluso cuando una parte de él se decía a sí mismo que lo dejara estar y lo borrara de su mente, como había destruido finalmente el mundo que esos dos habitaban por una de las comidas con peor sabor que jamás había probado. Otro regalo para la diosa más hermosa. Lo ofrezco humildemente a ti, cuyo rostro encantador jamás podrá ser replicado. Pues ella ya es perfecta en todo sentido, trascendente en toda medida. Sublime en todo el sentido de la palabra. Cada aliento suyo es un regalo, cada sonrisa suya un tesoro, cada pensamiento y emoción suyos deben ser atesorados, pues su presencia es divina, su persona digna de veneración ante mis ojos suplicantes. Beerus pronunció esas palabras con toda la pasión que pudo reunir, incluso cuando una parte de él se avergonzaba de sí mismo por atreverse a regurgitar semejante disparate poético. Un tipo de tontería que él jamás habría inventado por numerosas razones. Le habría dado arcadas antes de hacerlo, incluso sin las implacables burlas que sabía que le aguardaban de Whis. Y Dios nos libre de que cantara esto en verso, alargando las palabras como si estuviera en un teatro de ópera con un bramido tan profundo que pudiera romper cristales como el compositor original. Al fin y al cabo, no era ningún bardo. Si lo hiciera, probablemente sus propios oídos intentarían separarse de él y huir, y no los culparía. Una vez intentó cantar. Y solo porque Lord Zeno, por alguna razón estúpida, quería que todos los dioses cantaran para él. Jamás volvería a hacerlo si dependiera de él. Solo la amenaza de aniquilación total por parte de Lord Zeno podría hacerle reconsiderarlo. A pesar de su negativa a llegar a ese extremo, sus apasionadas palabras tuvieron el efecto deseado. Sintió el latido del sagrado corazón de Gea contra su oído, y casi podía percibir el resplandor de su espíritu mientras ella aferraba su cabeza aún más profundamente en sus mullidos montículos de nirvana. Beerus. Tartamudeó ella con tanta ternura que él casi se desmayó al ver el rubor dorado de sus mejillas y la adorable expresión de asombro. Y utilizó esa imagen para motivarse a sí mismo a perseverar hasta el final por el premio que le esperaba. Tú eres la razón de mi existencia y de mi aliento, pues nací para complacerte y lo sé. Soy bendecida por existir. Bendecida por estar contigo ahora. Porque eres el centro de mi afecto más profundo, la única dueña de mi corazón palpitante, la guardiana eterna de mi espíritu radiante. El centro de mi mundo, sin el cual no podría vivir, y junto al cual anhelo permanecer para siempre. Porque al entregarte este regalo, sé que eres el mayor regalo que he recibido. Terminó hablando en voz baja, intentando transmitir toda la fuerza posible. Todo esto mientras sostenía la mirada de Gea sin parpadear ni una sola vez, ni siquiera haciendo una mueca. Ni siquiera cuando se le ocurrió que tal vez él mismo acababa de inventar el concepto de poesía en este mundo, específicamente la poesía romántica. Si era así, nadie de su vida anterior, Whis en particular, aunque Champa le seguía muy de cerca, estaba allí para presenciarlo y hacer comentarios o lanzarle miradas irritantes. Y solo eso hacía soportable tal pensamiento. Lo que lo hizo mucho más que soportable fue la reacción de Gea tras su conclusión. Tenía la mirada de una mujer a punto de llorar, lo que podría haber sido motivo de preocupación si no fuera por la sonrisa temblorosa que él vio empezar a formarse en sus labios. ¡Ay, mi amor!, exclamó, visiblemente abrumada mientras lo abrazaba con más fuerza que nunca contra su pecho, hundiendo su rostro aún más en la exuberante masa de su divina carne. Tus palabras y tus actos, me dejan con una sensación que no sé cómo describir. Pero es una que llena y estremece todo mi ser de maneras que no, hmmrmh. La diosa desistió rápidamente de intentar expresarse con palabras, emitiendo al final lo que sonó como un chillido agudo. De esos que hacen que la sangre de Beerus lata con más fuerza y que las estrellas de su cúpula parpadeen indiscriminadamente al ritmo de su estado de ánimo. Al mismo tiempo, sintió que la tierra de Gea temblaba al compás de su estado de ánimo. Sus vibraciones se sentían contra los límites de su forma elemental. Y al hacerlo, ocurrió algo mágico que les provocó una profunda y sustancial conmoción a ambos, mientras sus manifestaciones humanoides y cuerpos cósmicos interactuaban simultáneamente con gran cercanía. Era como si se unieran en uno solo. Una conexión que trascendía lo meramente físico, adentrándose en lo espiritual y quizás incluso más allá, hasta el mismísimo abismo de lo abstracto. La sensación era diferente a todo lo que Beerus había experimentado hasta entonces, y sus ojos casi se pusieron en blanco mientras se acercaba rápidamente a su límite. El límite de lo que podía soportar antes de perder todo el autocontrol. Y parecía que no estaba solo en ese campamento,
pues podía sentir que el aire alrededor de Gea cambiaba y vio un brillo en sus ojos cuando ella lo abrazó más fuerte que nunca. Quizás habían pasado eones desde su última incursión, pero Beerus aún era lo suficientemente perspicaz como para captar las señales de que ella estaba más que dispuesta a ir más allá de simples caricias, por mucho que él las apreciara. A adentrarse directamente en una actividad mucho más carnal. Y él estaba totalmente de acuerdo. Su corazón, su mente, su alma y su divinidad estaban en perfecta sintonía. Pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Beerus apenas tuvo tiempo de disfrutar del calor reconfortante de su esposa y prepararse para su primer encuentro sexual en mucho tiempo antes de sentir que algo cambiaba a su alrededor y alrededor de Gea. Y entonces, una voz femenina que definitivamente no era la de Gea habló. Interesante, parece que te has buscado una compañera estupenda, Gea. Beerus se puso rígido y sintió un temblor en todo su ser al oír las palabras de la entidad. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por la sorpresa cuando sus sentidos se descontrolaron repentinamente. La nueva voz sonaba majestuosa y antigua. También era distorsionada, como si la realidad misma luchara por comprenderla, resonando desde todas partes a la vez y haciendo que todo a su alrededor vibrara con cada sílaba pronunciada. Con la nueva voz llegó también una presencia insondable que rodeaba a Beerus por completo. Una presencia que, de alguna manera, no había detectado antes, pero que ahora sentía con toda su fuerza, como un evento cósmico que estallaba frente a él. Una presencia que lo tocaba en cuerpo y alma, provocándole un poderoso escalofrío. Y una tan grande que un simple hecho quedó claro de inmediato. La entidad era poderosa. Tan poderosa, de hecho, que casi fue arrancada de Gea, ya que instintivamente se puso en guardia de inmediato. Un acontecimiento que muy pocas veces había ocurrido en su vida anterior. Oh, mis disculpas, esposo de la tierra y la creación. Parecería que te he provocado. Perdona también mi intrusión, pues conozco tu propósito y ya he previsto sus consecuencias. Algo que no pretendo detener, dada su importancia, pero con las acciones que has emprendido y el cambio que sé que tu presencia traerá, me sentí obligado a conocerte mejor antes de que sigas adelante. Todo a su alrededor y el de Gea se distorsionó ante las palabras de la entidad. Las brumas que componían aquel lugar primigenio se arremolinaban y giraban salvajemente en todas direcciones, mientras lo que constituía el espacio comenzaba a ondular por doquier. Y con esas ondas, Beerus sintió que tanto su forma humana manifestada como su forma de cúpula vibraban simultáneamente con gran intensidad, y Gea sentía algo muy similar. Algo se aproximaba. Algo que la mayoría de las mentes mortales, e incluso algunas divinas de su antigua realidad, no habrían podido comprender ni mental ni espiritualmente. No, espera. La parte de acercándose no era precisa. Acercarse implicaba que estaban en otro lugar y que venían hacia ellos desde cierto sitio. Para sus sentidos desconcertados, esta entidad parecía estar en todas partes y en ninguna a la vez. Una contradicción literal que desmoronaba la lógica hasta su esencia más fundamental y luego se burlaba de ella. Algo que no debería existir, y sin embargo, existía. Algo que siempre había sido y nunca había dejado de ser. Algo a lo que incluso invocar el término eterno parecía restarle importancia. Fue solo entonces cuando Beerus finalmente lo comprendió y entendió mentalmente lo que les hablaba a él y a Gea, por ridícula que pareciera la comprensión. La entidad, la voz, la presencia, era lo único que existía antes de que tanto la creación como la destrucción permitieran que existiera algo más. Era, a lo que uno acudía tras ser completamente borrado por Lorceno o destruido por completo por un destructor en cuerpo, alma y alma. Y solo la misericordia del primero o el poder del gran sacerdote, ambos muy superiores a los de cualquier otro, podían traerlo de vuelta. La verdadera nada. El vacío primordial mismo. Mientras Beerus permanecía estupefacto y a la defensiva ante el vacío consciente, el rostro de Gea se iluminó al oír las palabras de la voz, mostrando una sorpresa inicial. Su expresión se volvió aún más alegre, en contraste con el asombro de Beerus, mientras respondía con jovialidad a la entidad. Y con una respuesta que dejó a Beerus instantáneamente paralizado. Ah. Hermana Kalos. Ya empezaba a preguntarme cuándo volverías a hablar. Y corte.